Buenas noches, queridos hermanos. Seguimos el estudio del libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11 al 14. Vamos a estar viendo esta noche, continuando la lección acerca de las bendiciones espirituales en Cristo, que ya estuvimos dando la introducción al libro de Efesios. Martes pasado vimos una parte del capítulo 1 y ahora continuamos desde el versículo 11 hasta el 14. El 1:11 dice Efesios: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él tuvimos herencia. Es algo interesante que podemos aprender también en esta tarde-noche. Cuando se refiere en él, se refiere a Cristo, el centro del plan de redención. Nuestra herencia y bendición espiritual están asegurados en él. Entonces nuestro versículo comienza diciendo en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia. Se refiere entonces en Cristo, tuvimos herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En él entonces se refiere a Cristo. Y cuando dice tenemos herencia, dice los creyentes han sido hechos herederos de Dios, lo que incluye la salvación, el reino de Dios y la vida eterna. Vamos a leer Romanos 8:17. El Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces Efesios nos está diciendo que somos herederos, tenemos herencia en Él, en Cristo. Entonces todo lo que Jesús pasó, por eso dice, y si hijos, si somos hijos de Dios, y si somos herederos de Dios, somos, dice, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Al ser hechos hijos de Dios, vamos a pasar también por padecimientos, sufrimientos, como Jesús pasó. Él mismo siendo Dios, Él mismo fue obediente, dice. Y nos enseña también, en el mundo tendría aflicción, dice Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener aflicciones como hijos de Dios. Muchas veces vamos a padecer a causa de nuestra fe, porque estamos en un mundo caído, un mundo que rechaza a Cristo, rechaza la palabra, no se somete a la voluntad de Dios. Por esa razón padecemos porque queremos agradar a Dios. Por eso dice, si es que padecemos juntamente con Él. O sea que si estamos padeciendo, no nos tiene que sorprender eso. Es parte de la vida cristiana. El padecimiento también es parte de las aflicciones, las luchas, pruebas. Así somos verdaderos hijos de Dios. Porque en Romanos 8:17 la promesa dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Al pasar por ese proceso de padecimiento, muchas veces de pruebas, también vamos a ser glorificados con Cristo. Dice. Por eso dice Efesios 1:11, decía que en Él tenemos herencia, en ese sentido. En Él asimismo tuvimos herencia. Entonces esa herencia también se refiere, incluye la salvación, el reino de Dios, la vida eterna. La salvación que Cristo mismo nos regala, un don de Dios en Cristo. La salvación, el reino de Dios y la vida eterna. Jesús cuando vino sobre la tierra, ¿qué dijo? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Estaba hablando acerca de que gobierne Dios en nuestra vida, su reino. Cuando decimos reino de Dios, estamos hablando de un reino donde hay un rey, el reino de los cielos, donde se hace la voluntad de Dios. Y si decimos que venga el reino de Dios en nuestras vidas, tenemos que obedecer, aprender a obedecer, a someternos a su voluntad. Eso incluye el reino de Dios y la vida eterna. Esas son las herencias. Efesios 1:11 continúa diciendo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Habiendo sido predestinados. Antes que la tierra fuera formada, Dios determinó en su soberanía que cada pecador elegido, sin importar
sin importar cuán vil, inútil y merecedor de la muerte, fuera hecho justo al confiar en Cristo. Eso significa habiendo sido predestinados. Dios elige al ser humano, al pecador, le predestina. También dice, esto subraya la elección soberana de Dios. No es por méritos humanos, sino por su propósito eterno. Efesios 1:4. Unos versículos antes nomás, porque habíamos leído ya. Efesios 1:4 al 5. 4 y 5. Ya habíamos estudiado esta parte de Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién es el que escoge acá? Dios mismo. Por eso dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Recordemos que cuando dice en Él, se refiere en Cristo. Entonces acá dice, según nos escogió en Él o en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y nuestro versículo, Efesios 1:11 decía, en Él asimismo tuvimos herencia. Entonces Dios mismo es el que escoge, como dice acá, nos escogió para llevar una vida, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Con un propósito eterno, Dios nos escogió. Y lo que leímos recién entonces acerca de la predestinación es que Dios mismo determinó en su soberanía que cada pecador elegido, sin importar cuán vil, inútil y merecedor de la muerte, fuera hecho justo al confiar en Cristo. Es una obra de Dios. Nosotros éramos pecadores y todos somos así como describe acá, éramos vil, éramos inútiles porque no podíamos hacer nada. Dios nos escogió y nos hizo justos en Cristo. Por eso dice Efesios, nuestra meditación de hoy, 1:11, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Ya había un propósito detrás de todo eso, al darnos herencia, al escogernos, al predestinarnos. Y este tema de la predestinación, de la elección divina, es un tema muchas veces que hay gente que no quiere aceptar, porque no se le explica o no entiende o no quiere aceptar, ¿verdad? Diciendo de que ¿cómo Dios va a escoger? Este se salva, este no, este se va a perder, este no. Humanamente nosotros pensamos así, pero Dios es soberano. Él sabe por qué hace las cosas. Por eso dice, según el designio de su voluntad. Y además dice otra Efesios que leímos recién 1:5, en amor. No es que por capricho, en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. Lo hace con un propósito eterno, Dios. En amor, dice. Dios nos escoge para ser sus hijos. Y además dice, nos adopta para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. Eso creo que vimos también la pasada, el estudio con la hermana Delia, el tema de la adopción. Ella explicó muy bien eso. En el pueblo romano, ellos adoptaban ya un muchacho adulto, de edad ya, o sea, adolescente, fuerte, que se sepa ya valer por sí mismo, sea independiente. Le adopta para que éste pueda llevar la herencia familiar, pueda ayudar en la familia, pueda ayudar en la casa. Tiene que tener valores para adoptarlo. Como hijo, tiene que ser provechoso. Y acá dice, por medio de Jesucristo, y una vez más dice Efesios, según el puro afecto de su voluntad. Y Efesios 1:11 decía, según el designio de su voluntad. Ahí nos explica. Según el puro afecto de su voluntad, en amor, según el designio de su voluntad. No es que Dios es caprichoso y hace las cosas por hacer al azar. Él escoge y sabe que tenemos valor delante de Él. Nos escoge y Él tiene el control de eso. Por algo nos llamó un día, somos sus hijos, le estamos sirviendo hasta hoy día. Humanamente no lo íbamos a poder jamás. Somos seres humanos, fallamos muchas veces. Pero Dios tiene el control. Él nos escogió con ese propósito de honrarle. Y leímos, una vez más estamos leyendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vida en santidad, apartado del pecado, sirviendo a Dios, amándole realmente. Ahí demostramos que somos sus hijos. Estamos demostrando con evidencias, testimonio, de que somos hijos de Dios, somos sus escogidos. Después sigue Efesios 1:12. También dice, Efesios 1:12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
Además de llevar una vida en santidad, es para alabanza de su gloria, dice. Efesios 1:12. Una vez más quiero explicar donde dice que hace todas las cosas. Una parte decía que hace todas las cosas en el versículo 11. Hace también se refiere a obras, porque la palabra que se traduce hace es la misma que da origen a la palabra energía. Cuando creó el mundo, le dio energía suficiente para comenzar a funcionar tal como Él lo había planificado. No solo estaba listo para funcionar, sino que fue creado en funcionamiento perfecto. Así como Dios obra para llevar a cabo su plan según el designio de su voluntad, Él suministra energía a cada creyente y le da el poder necesario para su perfeccionamiento espiritual. Filipenses 1:6. Vamos a leer. Dios también sustenta su creación, dice. Nos da energía también para llevar a cabo lo que Él nos pide. Conocemos este versículo, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa estar persuadido? Estar convencido, creer, estar seguro. Estando persuadido de esto, dice, que estemos seguros. ¿Quién es el que comenzó en nosotros la buena obra? Dios mismo, a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, que es la obra de salvación, de escogernos, de regenerarnos, de hacernos hijos de Dios, esa buena obra, dice, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Va perfeccionando. Por eso también el proceso se llama santificación, donde aprendemos a depender de Dios, aprendemos a apartarnos más del pecado, trabajando nuestro carácter, nuestro temperamento del Señor, nos va enseñando a depender de Él. Y somos seres humanos y siempre aprendemos. Y Él perfecciona esa creación, que Dios mismo comenzó esa obra. Cuando dice acá la buena obra, siempre va a ser la obra de la salvación. Esa es la mejor obra que puede hacer. Jesús hizo la obra perfecta, la obra de salvación, de rescatarnos, de escogernos. Esa es la buena obra. El hecho de que somos hijos de Dios, estamos seguros de eso, y que la obra es de Dios. Él va a terminar esa obra. Porque nosotros capaz que humanamente pensemos, ¿será que yo voy a llegar al final? ¿Yo voy a perseverar hasta el final? Humanamente podemos pensar eso. Si es humanamente, jamás vamos a llegar. Somos pecadores, fallamos. Y si uno se va a guiar por su desempeño, a veces fallamos, a veces somos seres humanos. Debemos confiar en el Señor, descansar en Él, saber que Él tiene el control y seguir nosotros una vida de oración, de disciplina, confiando en Él. Si fallamos, confesar, arrepentirnos. Dios está con nosotros. También Filipenses 2:13 dice: Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Un versículo muy interesante, muy conocido también. Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Todos los seres humanos quieren una vida mejor. Con quien uno habla de que quiere mejorar su vida, quiere prosperar, quiere progresar. Todos queremos eso. Nadie va a decir yo no quiero. Queremos. Pero el hacerlo, o quiere ser buena persona, pues lo está haciendo, lo está practicando. Una cosa es querer, otra cosa es hacer, poner por obra. Está bien tener buenos deseos, pero lo estamos materializando, lo estamos haciendo por obra, lo estamos llevando por obra. Eso viene del Señor. A veces decimos, voy a orar madrugada, voy a levantarme a las 3 de la mañana. Y la carne quiere descansar, sabemos eso. Que no lo queremos, está el deseo. Pues el hacer, voy a ayunar. Y justo se presenta, hay milanesa, hay puré de papa, justo ese día. Ayunar, la carne. Justo, siempre pasa eso. Pasa eso. Entonces ahí es donde tenemos que depender de Dios para hacer realmente. Determinarnos. Leer la palabra, estudiar, meditar, orar, levantarse si es posible temprano. Eso viene del Señor. Por eso dice, por su buena voluntad. Dios mío produce en nosotros eso. El hecho de que, inclusive, de que hablemos con Él, estudiemos la palabra, Dios mío produce en nosotros eso. Como fruto ya de que somos sus hijos. Y todo esto es nuestro estudio de Efesios 1,
donde decía que hace todas las cosas. 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Dios hace todas las cosas, de principio a fin. La salvación también es de Dios también, de principio a fin. Él es el que escoge, el que salva y el que termina eso. ¿Se acuerdan de Hebreos 12, donde decía que Jesús es el autor y consumador de la fe? ¿Qué significa autor? El que da origen a algo. Cuando decimos, por ejemplo, autorización, hay alguien que dio origen a eso, que autorizó. Autor, el que da origen. Jesús da origen a la fe y lo termina. Autor y consumador, termina esa fe, hasta el final. De la palabra viene la fe de Cristo Jesús, y esa fe va acompañada de obras. Y Él mismo nos ayuda a terminar esa obra. Por eso es el consumador de la fe. También, estamos viendo Efesios 1:11. Tenemos herencia, somos predestinados o elegidos por Dios, escogidos. El que hace todas las cosas. Dios actúa soberanamente para cumplir su plan redentor. ¿Qué significa ser soberano? Que Dios es la máxima autoridad, no hay otra autoridad por encima de Dios. Eso significa ser soberano. Por ejemplo, Paraguay es un país soberano, significa un país independiente, no depende de otro país. Tiene sus propias leyes, nosotros tenemos nuestras propias leyes, monedas, estatutos, constitución nacional. Somos país soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, se refiere a que no hay otra autoridad por encima de Dios. Él, el que decide, el que dirige, según su voluntad. Por eso Él es soberano. Y siempre actúa soberanamente, de acuerdo a esa voluntad perfecta que tiene Él, para cumplir su plan perfecto, o su plan redentor en este caso. Romanos 8:28, la predestinación en el plan de Dios. Vayamos primero a Isaías 46:10. Isaías 46:10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Quién puede decir esta palabra? Solamente Dios puede decir. Ningún ser humano puede decir eso. Voy a hacer lo que yo quiero. Solamente Dios puede hacer eso. Él, su consejo dice, permanece para siempre, porque Él conoce el final antes que el principio, dice. Dios conoce todo. Cómo va a terminar nuestra historia, ya sabe todo. Entonces, de acuerdo a eso, Dios se maneja. También vimos, según el plan del Redentor, estaba también en Romanos 8:28. ¿Conocemos ese versículo? Romanos 8:28. Más que vencedores en él. Romanos 8:28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. A esto se le llama como la cadena de oro de la salvación. Dios empieza desde el principio a fin. ¿Cómo empieza? A lo que antes conoció. Dios ya sabía que íbamos a nacer en este tiempo. Ya nos conocía. A eso dice predestinó. Nos predestina. Y además dice, no, para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a esto también justificó. Llamó, llamamiento eficaz, llamamiento santo. Y la justificación y la glorificación. Todo viene del Señor. Él es el que nos llama, el que nos justifica, el que nos predestina. Y cuando dice, por ejemplo, acá, a los que predestinó y a los que llamó, a los que justificó, quiere decir este versículo a todos los que llamó, a todos los que predestinó. A nadie se le va a escapar. Si Él predestinó a 100 personas, los 100 personas van a llegar hasta el final. Los 100.
No se le puede escapar a Dios nadie. No es que Dios se equivoca. Si es predestinó, llamó a 50, los 50 van a entrar en el reino de los cielos. Es así. Así mismo es. Romanos 8. También dice Primera de Pedro 1:4. Primera de Pedro 1:4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para eso dice, nos escogió según su voluntad, para esa herencia incorruptible, o sea, se refiere al reino de los cielos, que no tiene, ya no le afecta el paso del tiempo, la corrosión, porque incorruptible es, no se va a descomponer, va a permanecer para siempre. Incontaminada, no hay contaminación. Inmarcesible es algo que no se puede conquistar, algo ya está establecido ahí. Reservada en los cielos para vosotros. A eso se refiere a la herencia, decíamos el reino de los cielos, la salvación, el reino de los cielos y la vida eterna. Era la herencia que hablaba Efesios 1:11. También decía entonces Efesios 1:12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. ¿A fin de qué? Esa palabra. Efesios 1:12. Esa palabra a fin de qué se refiere entonces, señala el propósito de nuestra salvación, la gloria de Dios. ¿Por qué nos salvó Dios? Para glorificarla, para la gloria de Dios mismo otra vez. Porque ¿de quién nos salvó el Señor en realidad? De Él mismo, de su ira. Esa es la salvación, de la condenación, del castigo eterno, del pecado, del temor, nos libra. Pero ¿para qué entonces? Por eso dice, ¿a fin de qué? La gloria de Dios, es para su gloria, eso se refiere a Efesios 1:12. A fin de que, entonces, el 12 decía, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo es, seamos para la alabanza de su gloria. La vida de los creyentes debe reflejar el carácter glorioso de Dios, mostrando su gracia. Mateo 5:16. Debemos mostrar la gracia de Dios, uno de los atributos de Dios. Mateo 5:16. Debemos reflejar como dice acá, su glorioso, el carácter glorioso de Dios y su gracia. Mateo 5:16. San Mateo capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso tiene que ser el propósito. Tenemos que alumbrar, dar testimonio. No es para que la gente nos aplaude a nosotros, no es para eso, o para vanagloriarnos. Para que vean, sí van a ver nuestras buenas obras, pero ¿para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que hacemos, de palabra o de hechos, tiene que ser para la gloria de Dios, para bendecirle a otros. No para mostrarnos, para enorgullecernos, sino que para que a Dios le conozcan la gente. Por vuestras buenas obras, ahí ellos se dan cuenta que somos sus discípulos. Y eso Jesús enseñó también a sus discípulos diciéndole que el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos, en que si se amáis uno a los otros, están unidos. Hay unidad, comparten la palabra, hay testimonio. Así los de afuera, los del mundo van a ver algo diferente, que no se encuentra en el mundo. En el mundo no hay amor verdadero, todo es interés, todo es maldad, todo es egoísmo. Así es el mundo, así se maneja. Una fachada, todo, parece todo risa, todo bien, pero en el fondo ¿qué hay? Hay dolor, hay tristeza, hay envidia, tristeza, todo hay. Pero lo que Dios ofrece es diferente. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Lo que estamos haciendo debe reflejar eso. Y eso decía nuestro estudio acá. Entonces, ¿qué refleja también eso? Él debe reflejar el carácter glorioso de Dios, mostrando su gracia. Nosotros recibimos por gracia la salvación, tenemos que dar de gracia. Predicar la palabra, enseñar a otros a que conozcan a Cristo. Por más que rechacen, nuestra tarea es predicar a toda criatura. Si rechazan, ya delante de Dios. Dios va a tener en cuenta eso. Nuestra tarea es predicar a todos. Como queremos hacer evangelismo ahora a los vecinos, queremos invitarlos. Vamos a invitarlos.
Si rechazan la mano de Dios, ¿qué es? Nuestra parte es imitarle. Llevar un versículo, una palabra, orar con ellos si es necesario, pero antes compartir la palabra, un versículo. Enseñar la palabra, orar e invitarle. Y Dios va a hacer la obra. Ese evangelismo. Eso significa alumbre vuestra luz delante de los hombres. Delante de nuestro vecino en este caso. Obviamente, en nuestra familia misma tenemos que dar ejemplo. Nuestra familia misma empieza. Nosotros mismos, la familia, nuestra familia, la iglesia, los vecinos acá. Entonces, Efesios 1:12 decía eso. Para la alabanza de su gloria, todo eso. Nosotros lo que primeramente esperamos en Cristo. Probablemente se refiere a los creyentes, judíos, que primero creyeron en el Mesías, antes que el Evangelio llegara a los gentiles. Romanos 1:16. Los judíos ya sabían que venía un Mesías. Había judíos que ya sabían eso, que iba a venir un Mesías, ya creyeron en él, antes que llegue a los gentiles. Por eso nosotros primeramente eso es lo que esperábamos en Cristo. Romanos 1:16. Un versículo muy conocido también este Romanos 1:16. Enseña el apóstol Pablo. El poder del Evangelio. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque la promesa era para el judío primeramente. La promesa del Mesías, de la redención, de la salvación, era para ellos. ¿Qué pasó? Muchos de ellos rechazaron, pero había también judíos que creyeron. Por eso San Juan 1:9 decía, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que creen en su nombre, a los que le aceptan, le da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces ellos, estos judíos que creyeron primeramente en Cristo, tenían esa salvación también, los que creyeron en Cristo, los que aceptaban. Y el apóstol Pablo dice algo interesante acá, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder que produce cambio, transformación. Solamente la palabra de Dios puede producir eso. En el corazón del ser humano, por más duro que sea su corazón, por más que rechace a Cristo, a veces Dios hace la obra. Algunos cambian, se transforman. No por obligación, porque entienden el Evangelio. Fueron realmente confrontados a través del Espíritu Santo, a través de la exposición de la palabra, de la predicación, de la sana doctrina, y Dios hace la obra. Dios hace eso. Por esa razón debemos predicar el Evangelio a toda criatura, lo que estamos hablando. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Aprendimos ese Mateo recién. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, acá está diciéndose, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Significa a los judíos que ya conocían la ley, que iba a venir un Mesías. Están esperando en Cristo de ellos. La redención, su salvación. Después dice, Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Fruto de justicia, fruto que viene del Señor. Humanamente nosotros no podemos dar buenos frutos, porque Jesús ya enseñó eso. Un árbol malo no puede dar buenos frutos. Tiene que ser árbol bueno, de buena raíz, un árbol, para que dé un fruto jugoso, un fruto provechoso. Para dar fruto de justicia necesitamos estar en Cristo, conocerle, poner en práctica su palabra, obedecerle, ser sus hijos. Ahí vamos a dar fruto de justicia, para gloria y honra de Él. Efesios 1:13, siguiendo el estudio. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Él también vosotros. Aquí Pablo incluye a los creyentes gentiles, mostrando que la salvación es para todas las naciones. Cuando dice vosotros, quería hacerle entender a los judíos que no solamente era para ellos la salvación en este caso, también para los gentiles. Por eso está habiendo creído, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice. Conocemos también este versículo, siempre estamos diciendo los domingos para que se nos quede eso. Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y el oír por la palabra de Dios. Acá está diciendo entonces Efesios 1:13,
habiendo oído la palabra de verdad. Cuando dice la palabra de verdad se refiere a la escritura, a la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra de Dios, de verdad. Jesús, ¿qué dijo ahí en el desierto? Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También nos da vida eso, a nuestro espíritu. Y eso produce fe en nosotros. Por eso dice acá, habiendo oído la palabra de verdad. Estos gentiles habían escuchado predicarle a Pablo. Pablo les predicaba a ellos. Ellos nunca se les enseñó. Escuchaban la palabra y fueron confrontados. Escuchaban esa palabra de verdad. Y además dice, el evangelio de vuestra salvación. Ellos escuchaban la palabra. También decía entonces, el evangelio es llamado palabra de verdad, porque revela la verdad de Dios. Por eso es palabra de verdad, porque revela la verdad de Dios. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, dice. El sello indica propiedad, autenticidad y seguridad. El Espíritu Santo es la marca de pertenencia a Dios. Por eso dice sellado con el Espíritu Santo. Sabemos que cualquier documento que no tenga sello no es auténtico. En la escribanía sí o sí tiene que poner su sello para que un documento sea autenticado. La copia de cédula o un documento de título. Tiene que tener sello. Por eso dice acá Efesios 1:13, en él, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el Espíritu Santo es esa garantía. Esa garantía es la marca de pertenencia a Dios. Una persona que tiene el Espíritu Santo realmente es hijo de Dios. Pertenece a Dios, el que tiene el Espíritu Santo, el que fue sellado con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:22. Segunda de Corintios 1:22. En el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué significa arras del Espíritu? Garantía. La garantía del Espíritu Santo. Tenemos garantía, un adelanto, dice, también una herencia, la arras del Espíritu. También San Juan 14:16 y 17. Cuando habla del Espíritu Santo como el consolador prometido. San Juan 14:16 y 17. El contexto dice la promesa del Espíritu Santo. San Juan 14. Antes decía en San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa está la promesa del Espíritu Santo, que decía acá las arras del Espíritu. Ellos también se le llama también el Espíritu de verdad, el que nos revela la verdad de Dios, el que nos hace acordar la palabra de Jesús. Ese es el Espíritu Santo, el que nos quebranta. Por eso los cristianos, los hijos de Dios, tenemos ese temor reverente a Dios, porque tenemos al Espíritu Santo, obedecemos a Dios. Pudiendo nosotros también pecar o hacer cualquier cosa, tenemos en nuestra conciencia ese Espíritu Santo, en nuestro espíritu, que nos quebranta. Por eso dice, el mundo no le conoce, no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Para la gente del mundo, ellos no tienen el Espíritu Santo. Por eso hacen las cosas a su manera, no entienden las cosas de Dios, porque aún no se les ha sido revelado. Pero cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo quebranta los corazones de los seres humanos, ¿y qué pasa? Ellos se arrepienten, reconocen de su necesidad de un Salvador, que son pecadores. Humanamente jamás vamos a convencerle a nadie, nadie convence a nadie, sino que solamente Dios, a través del Espíritu Santo. Cuando predicamos la palabra, obviamente no todos van a creer, eso es categórico. No vamos a pretender que prediquemos a 100 y los 100 van a creer. No todos van a creer, algunos. Jesús mismo predicaba el Evangelio y no todos creyeron. Y Jesús predicaba con autoridad. Los fariseos querían matarle, le perseguían.
pero había muchos que creyeron también. Había milagros, señales. Aún así, Jesús predicaba, seguía adelante. Por eso dice la promesa del Espíritu Santo. Nos da también esa autoridad para predicar su palabra, el Espíritu Santo. A eso viene la arra de nuestra salvación, la herencia, el sello, el Espíritu Santo. También, 2 Timoteo 2:19. Segunda Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, hay un fundamento seguro, donde dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿A qué se refiere el sello? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Que vimos recién. Conoce el Señor a los que son suyos. Nadie puede engañar a Dios. Él nos conoce perfectamente. Y dice además, los que somos hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Apártese de iniquidades. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. También un reflejo de evidencia de que somos hijos de Dios, tenemos que apartarnos de iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? Práctica de maldad, práctica de pecado. Hacer a propósito algo. Ser inicuo. Tener iniquidad. Pecar a propósito. Apártese de eso. Dice. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque entendemos que fuimos sellados ya por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios, fuimos comprados con sangre por Cristo Jesús. Y valoramos eso. Por eso decía también Efesios, lo que leímos recién, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No esa promesa, esa seguridad, a través de su palabra. Entonces tenemos que apartarnos de iniquidad. 2 Timoteo 2:19. Las arras de nuestra herencia, vimos recién eso. El último versículo, Efesios 1:14, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es como un adelanto o garantía de la plena herencia que los creyentes recibirán en el futuro. Romanos 8:23. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice. ¿A qué se refiere? A la glorificación, ¿verdad? Al futuro, cuando estemos en el reino de los cielos. Mientras estemos en el cuerpo, vamos a padecer. Entonces gemimos, decía. Vamos a tener que vamos a padecer como cristianos. No es fácil, pero es seguro. Hasta esperar esa redención futura de la glorificación. Por eso decía la arra de nuestra herencia. Tenemos la garantía del Espíritu Santo de que un día vamos a estar en el reino de los cielos con el Señor. Hasta la redención de la posesión adquirida. Aunque los creyentes ya son redimidos o comprados, rescatados, redimidos. Esta frase apunta a la redención final de nuestros cuerpos y la restauración completa. Efesios 4:30, un poquito más adelante, nuestro estudio. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa no contristéis? No le pongamos tristes al Espíritu Santo. ¿En qué sentido? Nuestra actitud de indisciplinada. No estamos orando, no estamos arrepintiendo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que obedecer. Mejor arrepentirnos, reconocer que fallamos, no poner tristes, sino prepararnos.
para el día de la redención. Dice, eso significa la redención final de nuestro cuerpo, el cuerpo glorificado. Por eso es la posesión adquirida, decía, que leímos recién. Para alabanza de su gloria, decía también. Nuevamente, el propósito último es glorificar a Dios. Su gracia y poder serán manifestados plenamente en la redención final. En la redención final. Segunda de Corintios 5:5. Segunda de Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Una vez más habla de arras, la garantía de que tenemos el Espíritu, de que un día sí vamos a recibir la promesa, porque Dios hace todas las cosas. Colosenses 1:12, 1:12 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La última parte, una vez más, entonces, lo que decía Efesios en nuestro estudio, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Todo es para glorificar a Dios. Acá está diciendo con gozo, dando gracias al Padre, para gozarnos en Él, por su obra, que nos hizo, dice, aptos. Conocemos la diferencia entre aptitud y aptitud con P y aptitud con C. Aptitud con P es tener la capacidad de realizar una acción, ser apto para algo, tener habilidades para realizar algo. Y actitud es la manera que reaccionamos ante algo. La actitud con C, nuestra actitud. ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas? Y acá dice aptos para participar de la herencia de los santos. O sea que tenemos esa habilidad. Dios nos da esa capacidad, esa habilidad de hacer buenas obras, de demostrar que somos hijos de Dios. Somos aptos. Pero como dice acá, con gozo dando gracias al Padre. Y también para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. A este concepto también se lo define como el concepto de la salvación, ¿verdad? Dice, estamos potestad de las tinieblas o muerte eterna y pasamos a vida eterna. Eso significa trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la salvación también, es esa transición. Dios nos rescató, nos salvó, nos redimió. Dice, en quien tenemos redención, Él nos redime, nos limpia, nos rescata. Por su sangre, Él perdona de pecados. No hay excusas. Me decía el Señor, no, mi pecado, yo no puedo. Él ya hizo todo, nos perdonó. Tenemos redención en Él. No podemos ponerle excusa al Señor. Él hizo lo más difícil, rescatarnos, redimirnos. Y además dice otra vez, está hablando en presente. Tenemos, dice, no vamos a tener, siempre tenemos. Tenemos redención por su sangre. Él perdona de pecados. Está disponible eso. No para que pequemos a propósito, sino que para que podamos valorar y estar seguros de que si fallamos por algo de motivo, somos seres humanos, tenemos perdón, hay perdón. Podemos levantarnos con más sabiduría y una vez más estar en santidad, delante de Dios. La obra es de Él, de principio a fin. Entonces, esto está hablando de Colosenses también, la última parte ya. Y la consumación de la herencia de los creyentes. Apocalipsis 21, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 21, 3 y 7. Apocalipsis 21, 3 al 7. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo,
y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esa es la promesa. Los últimos tiempos. Ya no habrá, dice acá, llanto, dolor. Dios mismo va a ser nuestro Dios. Y nosotros su pueblo. Él se refiere a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dios mismo va a estar ahí. Y la última parte decía: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y como conclusión, este estudio de Efesios 1, 11 al 14, en resumen, Pablo muestra cómo Dios, por su voluntad soberana, nos ha hecho herederos en Cristo, nos ha predestinado para su propósito, nos ha sellado con su Espíritu como garantía de nuestra herencia, y ha obrado todo esto para la alabanza de su gloria. Cada creyente, judío o gentil, es parte de este plan eterno. Somos parte de ese plan eterno de Dios. Tenemos esa seguridad. Seamos judíos, gentiles. El tema es creer en Dios. Ese es el punto central. Creer en Él. Confiar. Que él de la obra es de Él. Amén. Ahí terminamos entonces este estudio de Efesios. Para continuar el próximo miércoles. Ya con acerca del espíritu de sabiduría y revelación. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.